Y seguimos en la segunda parte de este programa especial de ConTV, de Comunicación en Televisión. Nuevamente bienvenidos a esta casa, la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Y quiero preguntarle a Gilda sobre las normas deontológicas. Tú también eres periodista, ¿verdad? En el país hay 49 universidades que ofertan la carrera de comunicación y lo que primero nos enseñan es a contrastar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, como dicen la norma, que hay un balance o un equilibrio en una nota que se haga. Existió ese equilibrio porque desde el gobierno y desde muchos actores políticos se culpó reiterativamente a una tendencia de ser los culpables de todo, pero no se vio que esos supuestos culpables no se le dio oportunidad de defenderse. Y me refiero que se acusó al presidente Rafael Correa, y a excepción de medios internacionales como CNN que los entrevistaron, aquí estaba como que la palabra Rafael Correa prohibida. ¿No te dio esa impresión desde la academia? Bueno, desde el análisis que vamos a hacer en la academia, yo creo que realmente nosotros fuimos sorprendidos por esta crisis y que después de 10 años de que la prensa fue realmente maltratada por el presidente Correa, el espacio que se le pueda dar es un poco limitado. Entonces, o sea, eso es lo primero. ¿Está justificado que se le niegue espacio? No lo justifico, trato de entenderlo. Uno, además que hay una interlocución de dos vías, porque una cosa es que te quieran invitar y otra cosa es que quieras aceptar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que con la calentura de la calle, como decía en el segmento anterior, la presión fue tan grande que era la necesidad de información, de cubrir en el momento lo que pasaba, y por eso me hacía falta este análisis al que yo hacía referencia. Entonces, yo creo que lo que también hizo falta, además del análisis, es un poco de recapitular la historia para entender qué había pasado antes y tratar de entender ese momento actual y tratar de buscar soluciones. Yo me refiero a esta norma básica de que si te acusan de que has violado, que has robado, que has matado, tienes derecho a tu legítima defensa. ¿Se dio derecho, Jorge, crees tú, la defensa a la persona que se estaba acusando en medio de toda esta convulsión? O como dice Gilda, la calentura era tanto que no había oportunidad para buscar a la fuente agredida. Yo pienso que los medios siempre tratan de buscar a la parte agredida, ¿no? ¿Algún periódico entrevistó a Rafael Correa? Pero a lo mejor, ninguno. A lo mejor sí le llamaron y él no quiso contestar, ¿no? Porque mi corta experiencia en Ecuador, bueno, 6 años, era muy difícil y se intentaba siempre hablar con él. Se intenta hablar con todo el mundo, siempre se intenta hablar con todo el mundo y no siempre se consigue. Aquí hay mucho miedo a contestar a los periodistas, ¿no? Es muy difícil encontrar interlocutores y entonces se genera un relato, ¿no? Ahora se llama el relato. Se generan relatos en los que no están todas las partes bien valoradas. Es que ¿no? si no están todas las partes no hay un balance en la información. Te digo esto porque escuché la entrevista que hizo CNN, que finalmente ha sido un medio crítico y que el expresidente siempre cuestionaba, y finalmente llamaron, él aceptó la entrevista, y él decía que los medios de Ecuador no le dan espacio. Yo solo pregunto, ¿se merece que no se le dé espacio, Marlon? Bueno, él se queja, pero yo sí veo que tiene bastante espacio, la verdad. De hecho, por ejemplo, yo intenté hacerle una entrevista a él para la campaña pasada electoral. Hice el trámite con la señora prefecta detenida Paola Pavón, no avancé mucho, finalmente se estancó el asunto, supongo que no quiso y por eso no pude tener la entrevista con él, el más reciente intento que tuve con él. Y ahora, en cambio, lo que yo veo es que los medios sí recogen la posición del bando correísta por medio de sus varios voceros que tiene. De hecho, por ejemplo, nosotros en la historia recogemos siempre lo que dice Gabriela Rivadeneira porque tiene un impacto y un éxito inusitado. Todo lo que dice Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, que yo lo pongo, tiene 500 retweets, 500 comentarios, o sea, tiene un impacto. Lo mismo ahora Paola Pavón, Ricardo Patiño, son gente que a nuestras cuentas, a nuestras redes sociales nos da muchísimo éxito. Entonces yo hasta por conveniencia digo que hay que poner cualquier cosa que digan, la gente lo recibe, el impacto. Obviamente también es para criticar, porque son muy rechazados también, así como también apoyados. Entonces eso genera una interacción en nuestras redes sociales y hasta por conveniencia yo les tomo en cuenta. Ahora, Rafael Correa dice que no tiene espacios. También efectivamente es algo comprensible porque él se ha dedicado a insultar y no para sus insultos. No es que ahora ya adopta una actitud por lo menos hipócrita de decir ahora los voy a tratar bien. No, él sigue tratando a la patada a todos los periodistas que le caen mal. Entonces, yo no sé, yo no la veo ya Yaneidi Nostroza pidiéndole una entrevista a Rafael Correa.
Tania Tinoco tal vez, porque Tania es mucho más comprensiva y tolerante. No sé, depende también del carácter. Pero si me toca a mí hacer una nota y tenga que ser equilibrada, yo trataré de buscar todas las partes para que haya ese balance requerido. Bueno, también el tema del contraste, ahora yo creo que hay que analizarlo bien a fondo, porque por ejemplo los Panama Papers, ¿cuántas personas involucradas salieron a la luz en los Panama Papers? Miles de nombres. ¿A cuánto se contrastó? ¿A cuánto se llamó a pedir su versión antes de poner sus nombres en un buscador y que queden ahí a la exposición del mundo? ¿A cuántos llamaron ese grupo de periodistas, poderosísima, los mejores periodistas del mundo? ¿A cuántos llamaron? Yo creo, y hice una vez una relación, no era ni el 10%. Es decir, el 90% de nombres que están ahí colgados, nunca nadie los llamó a decirle, oiga, su nombre aparece. ¿Por qué aparece? ¿Dónde estuvo el contraste? En ese caso, que es un caso ya relevante e ícono para la prensa mundial. Preocupa en este siglo XXI, donde el acceso a la información e incluso la desinformación es mucho más fácil. Sin embargo, también vemos a una prensa cómoda. ¿A qué me refiero? Que estoy esperando que el funcionario, el exfuncionario, el acusado lance el comunicado, pero la verdad es que somos expertos haciendo copy-paste. Y te digo esto, Gilda, desde la academia, nosotros nosotros tratamos de enseñar a ver a los ojos, incluso hacer las lecturas, la comunicación no verbal a los estudiantes y a repreguntar, poniendo solo el comunicado, que sé que puede ser mucho más rápido, pero no es lo mismo que tener el entrevistado al frente y decirle, enséñeme pruebas de lo que usted me está diciendo. Es que yo creo que no está bien generalizar que hay una prensa cómoda. Yo estoy convencida de que hay periodistas cómodos, pero estoy convencida de que hay periodistas muy respetables. Entonces, este tema de coger el boletín de prensa y copiarlo, pegarlo o parafrasearlo puede ser una pésima práctica de algunos periodistas cómodos. Pero yo sí creo que la seriedad de un periodista y su credibilidad es su mayor capital profesional, para comenzar. Y que hay periodistas que tienen grandes, o medios que tienen grandes directores, y que en la responsabilidad de ser director de noticias, editor general de un medio, etcétera, está el cómo él hace que sus periodistas trabajen y salgan de la zona de confort, que sería el escritorio y el email donde te llega la vocería oficial, y busquen una versión oficial, pero como tú dices, mirando a los ojos, yendo a la fuente, buscando y contrastando. O tal vez no solo comodidad, sino también que esto ha sido una evidencia de la crisis global de la prensa, porque tenemos redacciones cada vez más mermadas. De hecho, ninguno de los canales de televisión, de los grandes canales, tiene un equipo digital in situ en los lugares. Lo que están recogiendo es lo que los otros reporteros están en la calle, pero no estamos hablando como estos grandes medios que tienen el recurso y la oportunidad de tener un equipo exclusivo para lo digital, que finalmente es lo inmediato. Dice The Guardian, su gran norma es Digital First, primero lo digital, pero nosotros estamos viendo que hasta dónde nos alcancen los recursos, Marlon, porque ¿cuántos periodistas tú puedes pagar que estén de la historia.es haciendo la cobertura? Que es complejo. Bueno, entiendo que ya Ecuador TV comenzó un noticiero digital en vivo, al aire. Con Marcos Vaca. Así es, entonces es como que, y se nos adelantaron porque uno de los proyectos de la historia precisamente era sacar también un noticiero digital en vivo al aire con equipo propio, ¿no? Con cobertura propia. Eso no existe todavía en Ecuador. Entonces, sí, es un asunto de recursos también, es un asunto también de negocio, ¿no? O sea, los medios tradicionales, ¿dónde tienen su negocio? Tienen en su señal abierta, ¿no? Ahí está la publicidad es pagada ahí. Es como los periódicos que tienen su publicidad en el papel, ¿no es cierto? Y por eso mantienen el papel, los grandes medios, porque finalmente de eso viven todavía. Entonces, claro, en lo digital todavía no arranca, aparte de La Posta, que sé que está ganando bastante bien. Los otros medios digitales nos cuesta muchísimo, por ejemplo, conseguir pauta publicitaria. Es bastante complicado el financiar nuestra operación periodística únicamente con la publicidad. Entonces, es una lucha todavía permanente que estamos buscando, y yo creo que cuando tengamos las posibilidades y los recursos, nosotros felices de la vida contrataremos estudiantes de la Católica para que sean nuestros reporteros y armar un gran noticiero también de digital, no digo televisión, casi. Tomo las palabras y te mandaremos a nuestros graduados aquí próximamente a la historia.es. Es importante también saber que en esta última crisis que vivió Ecuador de 11 días de colapso, de desazón, de zozobra, también vimos que la información viene por muchas vías y que no todo se canaliza en la prensa tradicional. Sorprendió, y también ha sido positivo ver iniciativas periodísticas de periodismo comunitario, como Wambra.es, cuando yo veía que todos los canales se enganchaban
a este canal, yo decía, ¿quiénes son estos del Wambra.es? Y me sorprendió que solo que estaban transmitiendo desde la Casa de la Cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no dependo solamente de la señal de los canales a los que yo he estado acostumbrado, o hemos estado acostumbrados, sino que vivimos en una sociedad hiperconectada. ¿Tú qué crees, Gilda? Vivimos una sociedad hiperconectada y creo que lo que pasa es que en Ecuador todavía los medios de comunicación tradicionales están asimilando recién este cambio o esta transición hacia la parte digital. Que va muy rápida, además. Que va a una velocidad exponencial. Entonces, realmente todavía no se asimila, uno. Dos, no se asimila como modelo de negocios en estos grandes medios. Y tres, que hay que entender cómo la gran población del Ecuador no es solamente la gente quizás con la que uno tiene un contacto más cercano, que está conectado a Twitter, que tiene una educación digital. O sea, el Ecuador en la gran mayoría no tiene educación digital, no tiene acceso a Internet. Pero entonces, tiene acceso a WhatsApp, y WhatsApp es una red de mensajería donde están circulando los videos, la mayoría falsos. Sí. Pero es que por eso el medio de comunicación tiene que tener su labor, el medio tradicional todavía tiene un rol muy importante. O sea, yo no veo que va a terminar eclipsado o perdiéndose versus los medios digitales. Pienso que tienen que trabajar en conjunto y los medios y los periodistas son medios y periodistas independientemente de que si están solo en digital o solo en tradicional. Tienen que comenzar a adaptarse a la evolución del mundo. ¿Cómo nos adaptamos, Jorge? Tú que vienes de lo tradicional, hace poco hacías un gran periódico. Yo creo que ahora vivimos una gran contradicción, que es que por un lado está la espontaneidad o la inmediatez que proporcionan los medios digitales, las redes, la información en directo, y por otro lado los medios viven presos porque todo el mundo ahora tiene sus asesorías de prensa, sus asesores de comunicación, es dificilísimo acceder a los personajes públicos, ¿no? Entonces, eso genera un poco un barullo, yo creo, ¿no? Una mezcolanza que todavía no somos capaces de discernir bien, y ahí será donde los medios vuelvan cuando esto se solucione, esta ecuación se resuelva, donde los medios vuelvan a recuperar otra vez su papel de ser un poco los filtradores de toda esa información que nos llega y que muchas veces no somos capaces de discriminar debidamente, ¿no? Pero la historia nos ha enseñado que aquí lo más importante primero es el periodismo. Trabajar la información, saber qué es lo importante, qué es lo relevante, cuál es la plataforma, cómo voy a distribuir, eso viene siendo secundario. Empezamos nosotros en este siglo XX con la radio, luego la televisión, que pensamos que iba a eclipsar y no pasó, pero ahora estamos en este siglo XXI donde todo va muy rápido, Marlon, y antes de hacerte la última pregunta, quiero recordar que este debate también se está transmitiendo en nuestra radio aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Crees que lo importante sigue siendo primero el periodismo? De allí, con estos valores, contraste, buena información, verificación, contextualización y oportunidad, ¿cómo la difunda? Creo que es la segunda parte. Exactamente, ahora simplemente se cambió la herramienta. Antes uno llevaba una libretita y una pluma y anotaba. Y yo eso todavía era, la llevo. Así es, otros todavía la seguimos utilizando. Ahora es el smartphone, ¿no? El smartphone, la cámara, el GoPro, la transmisión en directo. Pero en el fondo lo que efectivamente los valores tienen que ser exactamente los mismos. O sea, no se puede cambiar, no se puede traicionar a la verdad. Y eso deberíamos todos meternos en la cabeza, incluso los estudiantes, los nuevos. No porque haya cambiado las maneras de comunicar vamos a caer en ese error. Justo ahora que estaban hablando del medio digital comunitario, yo sí creo que cometieron varios errores también y ellos tienen que analizar. Tenían una postura bastante totalmente marcada. Secuestraron a los periodistas y ellos se encargaron de regar de que no estaban secuestrados, de que ellos estaban por su propia voluntad. Transmitieron efectivamente ese espectáculo bochornoso. Pero de ver a nuestros colegas ahí. Pero los periodistas tampoco fueron capaces de transmitir que los habían secuestrado. No, porque tienen a 5.000 personas ahí amenazantes. Yo vi un canal tradicional, digamos, en el que sí hicieron responsables a los indígenas, y vi otro canal en el que no dijeron nada. Bueno, entonces, creo que esa preguntita sería para otro programa, lo dejamos allí. Por favor, queremos que estén nuevamente aquí en esta su casa, la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me quedo con las últimas palabras que hablaba de los valores. No hay nada más importante en el periodismo que los valores. Buscar siempre la verdad. Muchísimas gracias a toda la audiencia de UCSG Radio y Televisión en este programa especial de ConTV Comunicación en Televisión. Seguimos. Gracias por habernos acompañado en ComTV. Analizamos la situación de los medios de comunicación frente a un momento de tensión en Ecuador. Recuerden además que sus sugerencias y comentarios son importantes para nosotros, así que en nuestras redes sociales están abiertas para ustedes.
y ahora también en la radio. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Hasta la próxima.